edición de Zumba Kids, donde as nenas mostrarán un pouco as coreografías que fixeron durante todo o ano. E son uns portentos. Pois o que hai de saber hoxe é a coordinación que teñen, o ritmo que teñen, como se adaptan a calquera ritmo que lle metamos e, fundamentalmente, pois como se divirte. Steps to the left, 4 steps to the right, 4 steps to the right, 1, 2, 3, let's go! Pois o que me comentan é que desde que empezaron que se distraen de outra forma, chegan a casa e descansan millor, que lles cambiou un pouquiño a vida no sentido de que pois agora teñen outro entretenimiento e, non sei, fundamentalmente eso, que se distraen e o pasan ben. Funciona ben o aspecto de que faz deporte, queimas pois adrenalina e é todo festa, basicamente. Pues estamos preparando una exhibición, vamos a hacer una exhibición donde vamos a enseñar más o menos lo que estuvimos trabajando a lo largo del año. Es una de las actividades que solemos hacer para mostrar a la gente cómo es el trabajo dentro del taekwondo. You can tell me the world is round, and I'll prove to you it's square. You can keep your feet on the ground, but I'll be walking on it. Tuvimos gente nueva, sobre todo en los niños pequeños. Después lo que tuvimos así de actividades, tuvimos varias competiciones a lo largo del año, tuvimos campeonatos aquí a nivel regional, ¿no? Una liga que tenemos. Ahora tenemos la semana que viene también una competición en Málaga, ya a nivel nacional. Tuvimos competidores también a nivel internacional en el campeonato de Europa, es decir, estuvimos haciendo bastantes cosas. La verdad es que sí. Pues vamos a mostrar diferentes ejercicios de lo que solemos practicar, desde el apartado técnico al apartado de combate, pasando también por la defensa personal, y mostraremos un poco los diferentes grupos, ¿no? Adaptando los ejercicios a las diferentes edades. Va a haber un poco de todas las edades.